Ya llamaste a lista, es que la verdad tuve un problema de conexión y entré y, o sea, no me aparecía. Y luego ya volví a entrar Vale, y creo que ya sobre el final solucionamos nuevamente lo de la asistencia, ¿vale? está bien, Pero me gracias. acuerdas, no te vayas a retirar sin que me acuerdes porque si no te cae el registro de la falla, ¿vale? Tranquilo, profe, gracias. Listo, no a ti. Entonces, muchachos, están viendo ahí mi pantalla, entonces vuelvo y les repito, entonces empezaríamos aquí pues básicamente por entender cuáles son algunas de las funciones de las proteínas. Y como veníamos hablando desde la clase anterior, pues las proteínas las vamos a encontrar básicamente en tres tipos de estructuras proteicas, entonces estas que son las que vamos a denominar como estructuras primarias, que son básicamente estas que voy a señalar aquí con el puntero, estas que se forma, o por lo menos esta que está en términos de, o en forma de hélice de tipo alfa, que es el tipo de estructura pues, que va a ser correspondiente a las estructuras en forma de espiral, las estructuras terciarias que van a ser la conjugación de varias proteínas de orden secundario y de orden primario, y finalmente llegaríamos a la organización de las estructuras cuaternarias, que son las más extensas, las más grandes de todas, las más voluminosas, pero que a su vez también gozan de una complejidad y una especificidad pues para cada proceso bioquímico que vaya a desarrollar el cuerpo. Entonces, habíamos relacionado que este tipo de proteínas, que eran las proteínas cuaternarias, se encontraban, o algunos de los ejemplos de ellos, pues los íbamos a encontrar, por ejemplo, en la sangre de los diferentes animales o diferentes especies del reino animal que nosotros podemos encontrar, tales como por ejemplo los vertebrados, crustáceos, arañas, calamares, pulpos, lombrices, sanguijuelas y gusanos marinos, y pues obviamente dependiendo de la afinidad en términos iónicos de un metal de transición como es el hierro y como es el cobre, pues nos iba a permitir entonces desarrollar ciertos tipos de procesos biológicos. Pero también habíamos hablado entonces de que si nosotros como seres vertebrados o como organismos vivos pertenecientes al reino animal tenemos una sangre que se denomina como la hemoglobina, que es la proteína principal que va a constituir pues, nuestros glóbulos rojos en el caso de las plantas, estaríamos hablando de la clorofila, que se encarga de realizar procesos inversos, ¿no? Entonces habíamos dicho que el magnesio era eliminador de dióxido de carbono y el hierro era captor de oxígeno, o la hemoglobina más que el hierro es el captor de oxígeno y eliminador de dióxido de carbono, y de la misma forma entonces se va a comportar inversa el magnesio, es decir, él va a captar el dióxido de carbono, entonces va a ser un captor de dióxido de carbono y va a ser un eliminador de oxígeno en estado gaseoso. Eso pues obviamente para cumplir básicamente con lo que nosotros denominamos como el ciclo del oxígeno, que es un ciclo que es uno de los 7 ciclos biogeoquímicos, pero pues que está también relacionado principalmente con los procesos de respiración aeróbico. ¿Listo? Obviamente aeróbico, pues porque tenemos que hablar de que esto está ocurriendo, este tipo de procesos ocurren es principalmente en presencia del oxígeno. De ahí entonces habíamos hablado de que pues existían algunos tipos de proteínas, entonces existían proteínas globulares, entonces como por ejemplo la hemoglobina, y existían otros tipos de proteínas como las que ya les vamos a mencionar a continuación y que están relacionadas pues con todos los procesos biológicos que puede realizar cualquier tipo de célula. Entonces, entre ellos incluso también vamos a encontrar procesos celulares o digamos membranas celulares que van a estar constituidas de proteínas, y estas proteínas lo que me van a permitir básicamente es formar o aislar o mantener unas condiciones y un equilibrio biológico en todo el proceso celular. Para eso entonces cuando hablábamos de las asociaciones de proteínas, entonces y vamos a tener en cuenta entonces que cada proteína pues llevaba básicamente una característica muy importante, entonces por lo menos aquí vamos a hablar de la capacidad de elongación, o por lo menos en este tipo de proteínas que es la que les está mencionando aquí, que es una conocida como la tubulina, es una proteína que goza de una especial característica que es la elongación, y pues este tipo de tubulinas son los que principalmente contribuyen a que las células tengan una capacidad de elongación, no tengan una compresión. Es decir, que más allá de ser completamente rígidas, sean más bien unas células que, ¿por qué no decirlo? Son más bien un poquito más elásticas, son un poquito más tendientes hacia el estado plasmal. Entonces, este tipo de asociaciones de las proteínas, entonces los vamos a encontrar entre las proteínas y los azúcares, entonces esto lo vamos a denominar como los glucoproteínas o los peptidoglicanos. Es muy importante tener en cuenta que los peptidoglicanos
o los peptidoglucanos son una de las bases fundamentales de resistencia que van a presentar organismos como por ejemplo las bacterias, que al encontrarse entonces con una membrana de peptidoglucanos que es tan resistente, pues genera entonces esa capacidad de reproductiva alta dentro de un organismo. Una vez se encuentra un huésped, pues es muy difícil de eliminarlas, y ahí entonces la necesidad, por lo menos en los seres humanos, de crear o de utilizar también los diferentes tipos de antibióticos que nosotros utilizamos, pues para eliminar ese tipo de membranas de peptidoglucanos o de peptidoglicanos, que lo que van a hacer es darle una información biológica a los glóbulos blancos para que ellos los puedan fagocitar. ¿Sí se acuerdan del proceso de fagocitosis o lo que dije fue muy técnico? Niños. Muy técnico, profe. ¿Listo? Entonces, el proceso es fácil. Entonces, póngame cuidado para que usted me lo entienda de esta manera. ¿Cuál era la enfermedad que más cobraba víctimas antes del VIH-Sida? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cuál era la enfermedad que más cobraba víctimas antes del VIH-Sida? ¿El ébola? No, el ébola es relativamente nuevo. ¿El cáncer puede ser? No. Una enfermedad que cobró cualquier cantidad de víctimas o cobraba más víctimas. Es una enfermedad de transmisión sexual. Hablemos un momentico de enfermedades de transmisión sexual. Pero no es una que ya no da, o sea, ya no existe. No, sí, todavía existen las enfermedades, siguen Profe, existiendo. ¿no era la clamidia? No, ¿La sífilis? la ¿El sífilis. herpes? Entonces, la sífilis era una enfermedad, era la enfermedad que más mataba gente antes del VIH-Sida. Es una enfermedad de transmisión sexual, o una ITS, hoy en día prefieren llamarles ITS, infecciones de transmisión sexual. Entonces, estas infecciones de transmisión sexual, digamos en el caso de la sífilis, pues no tenía un tratamiento muy particular porque pues simplemente la sífilis le daba a una persona, y como las bacterias presentan flagelos, es decir, es una bacteria flagelada que presenta un movimiento y que se puede desplazar a lo largo de todo el cuerpo del ser humano. Entonces esta bacteria pues lo que hacía era desplazarse a lo largo de todo el sistema biológico del cuerpo hasta llegar a producir una sífilis de orden cuaternario, ¿vale? En esa sífilis de orden cuaternario era una enfermedad que invadía directamente el corazón, y al invadir el corazón pues lo que hacía era que terminaba por generar un paro cardíaco después de un tiempo. Entonces era tan complejo pues para algunas personas que finalmente lo que terminó generando pues este tipo de enfermedades, visto desde esta perspectiva, era que pues básicamente cualquier ser humano que sostuviese relaciones sexuales sin protección, y de hecho en ese momento pues tampoco era que hubiese mucha protección, los condones, digamos, en principio también los utilizaban a través de los intestinos del cerdo, es decir, eso los estiraban y les hacían como una especie de nudo y los utilizaban como como un método de protección de barrera para que no se fuera a pegar ningún tipo de enfermedad, pero pues, o sea, digamos que era una de las formas como más convencionales de tratar de cuidarse de la sífilis, a pesar de esto, pues la gente no le tenía así como mucho respeto, digamos, a esta enfermedad. Y entonces el sostener ese tipo de relaciones, o sea, el sostener una relación sexual, pues terminaba siendo en una misma población un veneno prácticamente para todo el mundo, una epidemia para todo el mundo, porque el inconveniente era que al que le daba sífilis, pues como no habían antibióticos estamos hablando de hasta antes de los 1900 algo, pues técnicamente 1990 y algo, perdón, entonces cualquier persona que tuviese no, perdón, 1940 y algo, si no estoy mal, cualquier persona que tuviese la sífilis, pues técnicamente se moría. Entonces, luego, ¿qué es lo que pasa con este tipo de enfermedades? Que este tipo de enfermedades aparece la penicilina, y la penicilina lo que hace es venir a atacar directamente esta barrera, que es esta que les estoy señalando aquí, esta barrera de peptidoglicanos, de tal forma que desgastaba toda la barrera, y es una barrera que, digamos, no, o sea, no puede ser digerida por los glóbulos blancos. Ustedes saben que los glóbulos blancos lo que se encargan es de realizar un proceso de fagocitosis, es decir, ingieren cualquier tipo de célula bacteriana
y ellos liberan cualquier cantidad de enzimas para adelgazar este tipo de membranas. Pero resulta y pasa que como los glóbulos blancos, pues ellos tienen una información genética y tienen una capacidad que les permite atacar una enfermedad. El único inconveniente era que ese tipo de enfermedades pues te generaban una barrera tan fuerte que por más de que los fagocitara el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, finalmente la enfermedad terminaba siendo liberada y no había posibilidad de detenerla. Aparece la penicilina, entonces, ¿qué dice este glóbulo o qué tiene que hacer ese glóbulo blanco? Se le da la información genética para tomar toda esa cantidad de peptidoglicanos y generar una proteína que les permita desgastarlo, y una vez desgastada la cantidad de los peptidoglicanos, pues lo que va a hacer como tal ahora el glóbulo blanco es tener una capacidad para ingerirlo porque ya no tiene esa membrana de resistencia. ¿Ahora sí fui claro con eso? Sí, señor, Sí, señor. profe. Listo. Entonces, como no tiene la membrana de resistencia, entonces ahora el glóbulo blanco lo puede entrar a atacar. Pero, oh, sorpresa, que resulta que así como evolucionan todos los organismos, y eso lo habíamos hablado pues con los que vieron biología conmigo el año pasado, pero como todos los organismos evolucionan, entonces hoy en día estamos hablando de que ya existen enfermedades, y vuelvo e insisto, en el tema de en el tema por lo menos de la salud reproductiva y salud sexual, aparece una enfermedad conocida ahora como la supergonorrea, y esa enfermedad pues tiene la característica de que ha desarrollado una pared, un peptidoglicano que es mucho más fuerte todavía y que se hace más difícil de eliminar con la penicilina. Entonces, como se hace más difícil de eliminar, pues entonces ahí es donde vienen los inconvenientes, y es que a la persona le tienen que suministrar mayor proporción de penicilina, y aparte de tratar de suministrarle mayor proporción, pues finalmente la persona pues no va a tener una mejoría así como tan rápida como si le tuviera una enfermedad o una gonorrea convencional. El punto es que aquí sí va a ser un poquito más complejo con ese tipo o con esa aparición de esas nuevas enfermedades. O sea, es algo también que hay que verlo desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces nosotros en este momento ya estamos entrando en una etapa, y pues sin el ánimo de ser apocalípticos ni nada, pero pues estamos entrando en una etapa crítica de los seres humanos que ya ha pasado, porque pues no obstante la fiebre o la peste negra, la fiebre bubónica o la peste negra, pues que ocurrió durante los años 1400, pues fue producto incluso hasta de la misma ignorancia de los seres humanos, y cobró la vida de alrededor de 50 millones de personas. Entonces en su momento se llegó incluso hasta presumir la extinción de la raza humana por cuenta de una enfermedad. Hoy en día pues ya nos damos cuenta que el COVID-19 pues no es tan complejo, ellos también tienen sus paredes de peptidoglicanos, y hasta que no, digamos que yo soy muy partidario de este concepto de la inmunidad de rebaño, lo que pasa es que todavía no ha mutado la enfermedad lo suficiente para iniciar un proceso de inmunidad de rebaño, por lo menos aquí en Colombia. Cuando el proceso evolucione lo mismo que por lo menos tuvo que ya haber a estas alturas haber evolucionado en Italia, que ya el proceso de la inmunidad de rebaño pues ya los obligó técnicamente a que la enfermedad pues está empezando a desaparecer, pues porque posiblemente ya casi toda la población le dio. La única diferencia es que unos se murieron y otros no. Entonces estamos hablando de que esos unos que se murieron fueron más de 30.000 personas. Y aquí pues posiblemente, pienso yo, y desafortunadamente también con este tipo de tendencias del gobierno de tratar de salvar la economía por encima de los seres humanos, y pues aún teniendo en cuenta que este no es un país al que le sobren, al que le falte plata, sino que es un país al que le sobran los ladrones, pues evidentemente aquí vamos a tener también una serias dificultades económicas, pues porque los recursos los hay, solamente que no los quieren dar para lo que es. Entonces, como nosotros en este momento estamos impedidos biológicamente hablando para desarrollar o para que ese COVID-19 desaparezca esa pared de peptidoglicanos que tiene, porque nuestras células no han aprendido a fagocitarlo, pues ahí nos vamos a seguir enfermando hasta que el glóbulo blanco encuentre la manera de atacarlo, o hasta que nos llegue una vacuna. ¿Cuál llegará primero? No se sabe. O sea, no se sabe si primero pasemos nosotros por el proceso de evolución biológica de asumir el COVID-19, o simplemente pues en cualquier momento nos generen alguna vacuna que nos permita a nosotros resistir a este tipo de enfermedad. Pero todo es producto de quién. Ese tipo de organismos tienen una resistencia a raíz de quién.
a raíz de esa pared que se denomina como la pared de peptidoglicanos, que las hace más resistentes. ¿Ahora sí estamos claros? Sí, señor. Sí, ¿Listo? señor. Muchachos, les voy a pedir un favor para esta clase, ¿vale? Entonces, pregunten, tranquilos, no hay ningún problema. Ustedes preguntan y fíjense que por lo menos de una sola pregunta que hizo por ahí algún compañero, de un solo cuestionamiento, de profe, no entendí, fue muy técnico, entonces podemos de pronto aprender un poquito más, ¿vale? Entonces yo no le veo ningún inconveniente a eso. Si hay algo que no está entendiendo, pregunte. Si hay algo que quiera aportar, apórtelo, tranquilos, ¿vale? Profe, una pregunta. Cuéntame. Lo que las vacunas hacen es decirle a los glóbulos cómo deben actuar o Claro, lo que pasa es que las vacunas lo que hacen es inyectar un patógeno, es decir, van a inyectar precisamente una pequeña muestra del virus con una pared de peptidoglicanos, digamos, disminuida, para que el glóbulo blanco tan pronto ingrese en contacto con ese patógeno, pues las personas tiendan a enfermarse un poquito. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas vacunas incómodas que les pusieron cuando tenían 5 años. Supongo que sí. ¿Sí se acuerdan? sí, señor? ¿Se acuerdan que esas vacunas los puso enfermos a ustedes por varios días y lo que hacían sus papás eran ponerle unos pañitos? Sí, señor. Entonces, esos pañitos que les pusieron sus papás era producto de un proceso inflamatorio que generaban toda esa cantidad de bacterias, porque lo que usted le inyectan ahí son virus y bacterias en esa vacuna de los 5 años, la misma que cuando le ponen cuando nace, la misma que cuando cumple los 2 meses. Entonces, y ahí sí como dice la canción, al año y medio de los 5 años. Entonces, cuando le ponen ese tipo de vacunas, pues a usted le están suministrando es una pequeña muestra del virus, por eso usted tiende a enfermarse. Lo mismo que cuando usted va a un centro comercial y le ofrecen la vacuna contra la influenza. Entonces le preguntan, ¿usted quiere la vacuna contra la influenza? Usted muchas veces se vacuna, pues son chorrocientos mil millones de esporas diferentes de virus contra la influenza y a usted le están inyectando unos poquitos, pero le inyectan es como la que está más vigente en el momento. Entonces eso lo que va a implicar o lo que va a hacer en usted es que le va a disminuir un poquito las defensas porque lo va a tender a enfermar un poquito, mientras que el glóbulo blanco se va entrenando. Eso es un proceso de entrenamiento para el glóbulo blanco. Entonces el glóbulo blanco lo que hace es entrenarse, como ir a ese gimnasio, pero para ir a ese gimnasio necesita una vacuna que le indique cómo tener que atacar. Y eso es lo que se han estado tratando de hacer tanto con el COVID-19 como con vacunas, como por ejemplo la que desarrolla el colombiano Manuel Elkin Patarroyo contra la malaria, contra la que desarrollaron contra la H1N1, contra la que desarrollaron en contra del virus del papiloma humano, y cada una de ellas tiende pues a tener casi que la misma característica. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profesor. Entonces, de esta manera, entonces vamos a encontrar la asociación también entre proteínas y lípidos. A esto era lo que les mencionaba a ustedes en la clase pasada cuando les hablaba de las apolipoproteínas. Estas apolipoproteínas son fundamentales por lo menos para el caso pues de tener ustedes una salud biológicamente hablando en términos arteriales, que pues ella les va a proporcionar a ustedes también una cantidad de proteínas que si ustedes los aprovechan y si ustedes realizan el ejercicio adecuado, por lo menos con las HDLs, que son las proteínas de alta densidad, pues con ellas van a tener entonces la capacidad de producir una alta capacidad energética y también desarrollar alta masa muscular. Normal y convencionalmente esto es lo que le venden a uno en los tarros de suplementos dietarios, es decir, cuando usted está consumiendo este tarrito que vale 250.000 pesos y que viene escasamente un kilito de proteína, pues ahí lo que le están vendiendo pues son principalmente HDLs, es decir, proteínas de alta densidad que si usted las consume van a tender a desarrollar una alta capacidad muscular, pero que a su vez si usted se las consume sin hacer ejercicio, pues lo que le va a producir es un problema también de sobrepeso, porque lo que usted está consumiendo es una proteína grasa. Bien, todo este tipo de proteínas grasas, ellas se van a disolver en algo que se denomina como el plasma sanguíneo. Ojo con ese tema del plasma sanguíneo, porque hay una gente también por ahí poniéndose a jugar, a fregar con el tema del plasma sanguíneo, y eso no pasa nada,
y entonces con el plasma sanguíneo eso no, mejor dicho, eso ahí no vamos a tener absolutamente nada porque el tema del plasma sanguíneo eso es bueno para inyectárselo en la cara. Entonces hay personas que mandan a realizarse ese tipo de procedimientos en centros estéticos, en donde toman una muestra de sangre, realizan un proceso de precipitación del plasma sanguíneo y luego lo van reinyectando en las partes que dice para disminuir las arrugas. Entonces, eso es un proceso, digamos que si no se tiene el cuidado pertinente, pues puede llegar a generar incluso un problema de salud bastante grave porque usted le están desarrollando o usted le están haciendo un proceso quirúrgico y ese proceso quirúrgico, pues realmente lo debería realizar un médico, no un esteticista, para eso estudia el médico. Pero pues como aquí en Colombia, digamos los esteticistas incluso a veces hasta se dedican de forma irregular a hacer sus procedimientos quirúrgicos, entonces pues aquí la gente va y le mete la cara a lo que sea. Bien, entonces hay que tener bastante cuidado con ese tema del plasma sanguíneo. Bien, cuando usted, por ejemplo, va a un hospital, entonces le van a decir, desea donar plaquetas, pues lo que le van a sacar entre las plaquetas va a ser una pequeña proporción o porción también de plasma sanguíneo para proporcionárselo a pacientes que tengan, digamos, dificultades o que tengan problemas como por ejemplo el cáncer. Entonces, eso es una muy bonita labor que nosotros también tenemos que hacer y es que cuando ustedes se encuentren bien de salud y en óptimas condiciones y sean mayores de edad, pues pueden ir a donar, por ejemplo, plaquetas. El proceso se demora más o menos unas 3 horas, pero se pueden ir a la Fundación Hospital La Misericordia y allá se lo proporcionan a todos los niños que tienen cáncer. Entonces, eso es algo que pues obviamente deberíamos hacer todos, ¿no? La última vez que yo traté no pude, pues por una situación de salud, pero pues sí estoy esperando a que se solucione esa situación de salud para poder pasar allá a hacer lo respectivo. ¿Listo? Fíjense que todo ese tipo de proteínas, entonces aquí estaríamos hablando de que ellas van a tener unos ésteres y estos ésteres, recordemos y lo habíamos mencionado en algunas clases, que son las bases principalmente para algunas hormonas. Entonces por aquí estamos hablando de las HDLs y las LDLs como colesterol bueno y colesterol malo. Entonces las LDL son las del dichoso colesterol malo, las HDL son las del colesterol bueno. Este colesterol bueno principalmente lo están encontrando también en la sábila, por eso también como esa alta tendencia que tienen hoy en día cualquier cantidad de empresas a vender todo con sábila. Entonces la sábila está de moda, pero ¿por qué está de moda? Pues porque tiene ese colesterol bueno, porque es bueno para el corazón, porque ya le realizaron algo que en química conocemos como un análisis bromatológico. ¿Qué quiere decir bromatológico? Que lo que hacen es buscar toda la cantidad de nutrientes que tenga y que sean benéficos para el cuerpo, para los seres humanos, y pues por eso es que los terminan vendiendo de esta manera. ¿Vale? Entonces, mediante ese tipo de análisis bromatológicos es que ellos establecen pues que principalmente digamos la sábila tiene un alto contenido de colesterol bueno, el cual es funcional, por ejemplo, para personas que tienen problemas cardíacos. Entonces, cuando se presenta el taponamiento en las arterias, pues una persona, si usted tiene algún familiar, pues lo que más le debería recomendar a usted en este momento es que para disminuir ese posible taponamiento arterial que se siente o es perceptible en algunas personas cuando se les comienza a dormir el brazo izquierdo. Entonces, porque en el brazo izquierdo, pues porque es la primera arteria que sale precisamente del corazón hacia esa sección, pues para mandar toda la sangre oxigenada. Entonces, esas personas que presentan como ese adormecimiento en el brazo izquierdo, entonces va a ser muy funcional esto porque les va a disminuir ese colesterol malo y les va entonces a restablecer o les va a limpiar esa arteria que posiblemente se puede estar taponando. ¿Alguna pregunta? Niños. No, señor. Bueno, listo. Entonces continuemos. Entonces, bueno, entonces también viene la parte de la asociación a las proteínas nucleicas, que entonces era lo que estábamos viendo en la clase pasada, cosita que nos falta por ahí todavía del taller para que ustedes acaben de completar. Pues lo que tendría que ver principalmente con los ácidos nucleicos y la asociación de proteínas a través de los enlaces peptídicos entre los aminoácidos traducidos, ¿vale? Esto pues obviamente depende principalmente de las características genéticas de cada individuo, es decir, que por lo menos usted va a tener una tonalidad o va a tener una forma del cabello, pues dependiendo obviamente de los aminoácidos que traduzca el ARN y que le den una secuencia de nucleótidos o una secuencia de caracteres fenotípicos y genotípicos, genotípicos primero, que van a ser traducidos en el fenotipo que usted está exponiendo ante el resto del mundo, es decir, su forma física.
Entonces recordemos que todos, el fenotipo es básicamente la unión o la conjugación entre lo que nosotros consideramos como ¿cómo es que se llama? Como una característica genética que se desarrolla dentro de un medio ambiente. Para el caso por lo menos de este diagrama, entonces aquí les está explicando básicamente cómo funciona algo tan elemental, o algo, bueno, no tan elemental, pero algo así tan agresivo como lo es en este caso el COVID-19, que lo que hace es tener su envoltura de la proteína con una base lipídica, con esa base de peptidoglicanos, y esa base de peptidoglicanos lo que hace es introducirse dentro de una célula, que es el proceso que está realizando aquí, y a través de ese proceso de la célula, pues lo que va a hacer es soltar todo su material genético para que a través del ARN de la célula, todo este tipo de procesos comience a liberar las esporas y comience a producir mayor cantidad de enfermedades virales. Es decir, que los virus, a pesar de que se debaten todavía de si están vivos o no están vivos, contienen un material genético, pero son incapaces de replicar ese material genético por sí solo. Como no lo pueden replicar por sí solo, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos lo que tienen que hacer es ir y buscar un huésped, en este caso pues todas las células serán un huésped, en donde pueda utilizar o en donde pueda sacar el ARN necesario para realizar su propio proceso de replicación. ¿Listo? Entonces, cuando esto ocurre, por ejemplo, cuando este proceso ocurre dentro de un glóbulo blanco, pues el glóbulo blanco tiene la información genética necesaria y la información en el sistema de defensas necesario, que eso es como una base de datos que va a guardar el glóbulo blanco. Cuando él encuentra cómo atacarlo, pues antes de que toque el ARN de la célula, lo que va a hacer es disolver, lo que va a hacer es solubilizar, digerir todo el virus para que no pueda realizar ningún tipo de proceso biológico de reproducción. Esto ahí como para complementar un poquito lo que me preguntaba, creo que Laura. ¿Sí, Laura, eras tú la que me estaba preguntando? Buenas. Sí era ya, profe. Bueno, ya como que se fue Laura. Listo, entonces las propiedades de las proteínas, entonces aquí estamos hablando de unas propiedades que dependen de la función, es decir, cada proteína tiene una función muy específica y determina una situación muy particular que va a ocurrir a nivel corporal. Algunas de ellas son susceptibles de presentar procesos de denaturación y también la renaturación de las proteínas. Entonces ya ahorita vamos a explicar qué son ese tipo de procesos. Dentro de las proteínas, entonces la función estaría, por ejemplo, el colágeno, que tiene como principal característica las funciones estructurales, por ejemplo, para las manos, los huesos, los cartílagos, los tendones e incluso el cabello, ¿vale? Entonces, este tipo de proteínas, el colágeno es una proteína que la catalogan como proteína de orden secundario, pues lo que va a hacer es constituir ciertas capacidades o ciertos tejidos a nivel biológico. Algunas otras tienen una función hormonal, entonces creo que ya les había alcanzado a mencionar algo, pero muy de afán, la clase pasada, cuando les hablaba a ustedes de las proteínas de orden hormonal, cuando por ejemplo mencionábamos la insulina, que pues es una proteína que vamos a seguir nombrando prácticamente de aquí hasta que casi que se nos acabe el año, porque la insulina es una de las principales hormonas a nivel biológico, pues para mantener órganos o para mantener activos órganos como el cerebro y también órganos como por ejemplo el corazón. Es decir que la insulina se denomina como hormona de puerta u hormona de llave, porque lo que ustedes ven aquí, entonces fíjense que la dibujan incluso en forma de una llavecita. Lo que hace la hormona es que una vez encuentra un contenido de glucosa que está ingresando al organismo, pues ella se libera rápidamente sobre el torrente sanguíneo y se va célula por célula del cuerpo. Y en todas ellas se va golpeando. Entonces va y busca cada una de las células y le dice, venga, señorita célula, lo que pasa es que pues ahí viene una cantidad de glucosa. ¿Necesita o no necesita? No, si yo necesito, listo. Entonces hagamos una cosa. Abra un poquito la membrana, como lo que está haciendo aquí, y permita que entre la glucosa para que usted realice su proceso metabólico. Eso es lo que va a permitir la glucosa. ¿Listo? Cuando las cantidades de glucosa se elevan en el cuerpo, quiere decir que va a haber ingresado o habrá ingresado mucha cantidad de azúcar en las células y se presenta un bajón de azúcar, pues porque toda la cantidad de células, o sea, el azúcar tiene que estar también circulando por la sangre, pero tiene que llegar principalmente al cerebro. Como no alcanza a llegar al cerebro por esto, porque todas las células lo están consumiendo,
pues entonces ahí es donde se producen entonces los dichosos ataques de hipoglicemia, es decir, se aumenta la insulina, se baja la cantidad de glucosa y el cerebro no puede recibir la cantidad necesaria de glucosa para mantenerse activo. Entonces, por eso es que es muy normal que una persona que presente problemas de hipoglicemia se desmaye cuando no ha consumido la suficiente cantidad de alimentos, o que realmente de un momento a otro diga, me dio un bajón de azúcar y entonces automáticamente se disminuye la temperatura a nivel corporal. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Listo, profesor. Entiendo, profe. Me quedé hablando solo. Háblenme también. Listo. ¿Por qué una persona entonces se tendría que inyectar insulina? ¿Qué creen ustedes? Para que no haya un exceso de azúcar. Sí, pero ¿por qué? ¿Porque tiene el azúcar muy alto? No, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué una persona se tiene que inyectar insulina? ¿Porque tiene diabetes o algo así? Sí, listo. ¿Y de qué depende la diabetes entonces? ¿Qué pasa con eso? Mejor dicho, ¿qué pasa con esta producción de insulina? Nivela como la glucosa. Sí, pero ¿qué puede pasar a nivel biológico? Es decir, ¿por qué una persona que tiene problemas de hipoinsulemia, es decir, baja concentración de azúcar, presenta este tipo de problemáticas y entonces tiene ese inconveniente en la sangre? ¿Qué pasa entonces ¿qué pasa entonces con la producción de esta insulina cuando una persona se tiene que inyectar la insulina? Porque la insulina la produce el páncreas, ahí por eso está el diagrama representándoles que la produce el páncreas. ¿Qué creen ustedes? Pues digamos que un problema con el páncreas, lo cual no puede producir la insulina. ¿Qué células se ven afectadas? Se ven afectadas unas células que se denominan como las células beta del páncreas. ¿De qué se encargan las células beta del páncreas? De producir la insulina. ¿De qué se encargan las células alfa del páncreas? Se encargan de producir glucagón. ¿Listo? ¿Ese glucagón qué función tiene? Yo sé que le suena a más de uno chistoso el nombre, pero además de uno se tiene que estar riendo. Ese glucagón tiene la característica de que cuando una persona deja de consumir alimentos por un determinado lapso de tiempo, es decir, o inicia un proceso que se denomina como ayuno prolongado, entiéndase por ayuno prolongado que una persona deje de comer por más de 4 horas, entonces se tiene que activar esa hormona para comenzar a echar mano de todas las acumulaciones de grasas que ustedes tengan en el cuerpo. Pero en la primera parte donde va a atacar es directamente al hígado, porque ahí es donde están todas las reservas. Es algo de pronto que tienen muy equivocado la gente, sobre todo las personas que se dedican a hacer ejercicio, es que ellos muchas veces cuando empiezan a hacer ejercicio los primeros meses pues no ven así como mucho resultado, por la simple razón de que no sienten que estén bajando de peso ni se ve el resultado de estar bajando de peso, pero es precisamente porque el hígado ha acumulado una cantidad de apolipoproteínas y una cantidad de sustancias grasas en el hígado, y pues eso ha generado que el hígado esté completamente cargado. Entonces, si realmente usted quiere realizar un proceso de ejercicio, y a pesar de que yo no soy nutricionista, pues es lo más convencional y es lo más lógico que ocurre en la biología, pero si usted quiere realizar realmente un proceso de ejercicio y quiere empezar una muy buena rutina, lo primero que usted tiene que hacer es adelgazar el hígado, purgando el hígado, obviamente, estamos hablando en este caso sería básicamente una purga, para eliminar toda esa cantidad de sustancias grasas que usted tiene acumuladas. Una vez usted las deja o quita todo eso, o elimina toda esa cantidad de sustancias grasas que tiene acumuladas, pues ahí sí ya va el glucagón a afectar otro tipo de órganos, como por ejemplo el tejido adiposo. Recordemos que el tejido adiposo a partir del año 1990 es considerado como un órgano, y pues ya en ese caso pues usted comenzará pues directamente a adelgazar ese tipo de tejidos. Pero es muy importante tener en cuenta que finalmente el organismo, como es tan inteligente, pues las células alfa del páncreas pueden ir a liberar el glucagón, pero si usted puso al cuerpo a ayunar, es decir, a mantenerlo en condiciones extremos de ayuno, excediendo los intervalos de 4 horas, procurando comer lo menos posible, pues el organismo lo que va a tratar de hacer es que cualquier cosa que ingrese lo va a tratar de mantener
básicamente en una etapa de almacenamiento, pues para que, dado el caso que usted deje de comer, pues nuevamente vuelva a realizar el mismo proceso de activar el glucagón y de liberar toda esa cantidad de energía a través del tejido graso. Por eso es que es también muy importante, muchachos, que pues ustedes realicen un proceso adecuado de alimentación. Fíjense que a pesar de que estamos viendo aquí un tema que tiene que ver con las proteínas, pues jamás hemos contemplado también qué tan adecuado es mantener las proteínas que ya tenemos a nivel corporal, porque una proteína tan elemental como la insulina puede prácticamente ser fatal para usted. Entonces fíjense que una persona técnicamente con un problema de diabetes es una persona que pues va a pasar por un proceso degenerativo constante. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? ¿Saben eso por lo menos, chicos? No, señor, profe. ¿No? ¿Nunca se habían preguntado si la diabetes tenía ¿No etapas? son 3, profe? Sí, ¿cuáles son los 3? Pues la inicial, la No, normal. no. No, pero sí sé que solo son 3. Sí, son 3. Entonces, ¿vieron la película de Deadpool? Sí, señor. ¿Se acuerdan cuando aparece Peter? Que le estaban preguntando por los superpoderes que tenía. Profe, pues si no estoy mal, la primera etapa es la que regula. No, estoy preguntando por los tipos de diabetes. Y ahí no hay etapas, ahí son tipos de diabetes que incluso hasta pueden ser completamente independientes. ¿Pero sí se vieron la película? ¿Sí se acuerdan de esa escena? No, Cuando señor. aparece- No, profe, no me la vi. Sinceramente no. Bueno, los invito a que busquen ese capítulo. Entonces resulta que aparece Peter y le pregunta a Deadpool con el amigo con el que está haciendo las audiciones pues para formar su grupo que se llama X-Force. Aparece Peter, entonces le dice, bueno, ¿y usted qué poder tiene? Dice, no, yo no tengo ningún poder, yo solamente vi el letrero en la entrada y pues quise entrar. Bueno, ¿pero y qué? ¿Usted qué habilidad tiene? Dice, no, yo solamente tengo diabetes. Tengo diabetes tipo 1 y también tengo la diabetes tipo 2. Entonces le pregunta, le dice Deadpool, bueno, contratado. Y si usted encuentra un tercer tipo de diabetes, nos avisa. Pues resulta que el tercer tipo de diabetes no nos da a los hombres, les da a las mujeres. ¿Cómo se llama ese tipo de diabetes? Se llama diabetes gestacional. ¿En qué consiste la diabetes gestacional? Básicamente la diabetes gestacional, permítanme un momento que creo que me están marcando del colegio. Disculpen. ¿Aló? Sí, señor, con el habla. Bien, bien, por aquí en clase. No, señor, no lo había empezado pues porque realmente yo en principio lo había rechazado. Pero pues ya el día de ayer me llamaron pues como para darme una idea más o menos de qué era en qué era lo que consistía el taller. Entonces pues pues me dijeron que tenía plazo más o menos hasta el 10 de junio para poderlo desarrollar. ¿Hasta el 15? Bueno, listo. Listo. No, yo creo que la otra semana. Esta semana estamos un poquito saturados. Listo, hombre, vale, muchísimas gracias. Listo, muchachos, qué pena con ustedes. Pero era de calle 80. Listo, continuamos entonces aquí. ¿Y vamos en qué? Bueno, entonces la diabetes tipo 3, entonces una diabetes específicamente para las mujeres, es una diabetes transitoria, que si no se cuida bien, pues se puede volver en una diabetes tipo 1 o en una diabetes tipo 2. Aquí yo no voy a encontrar ninguna fase entre ninguna de las dos, es decir, no es que me vaya a dar primero diabetes tipo 1 y después me vaya a dar diabetes tipo 2, no, a mí me puede dar incluso diabetes tipo 2 y sin la necesidad pues de tener la tipo 1. ¿En qué consiste cada diabetes? En la primera que se conoce, la diabetes tipo 1, se denomina como diabetes por hipoinsulemia o hiperinsulemia, entonces lo que genera es una insulina dependencia.
Entonces quiere decir que una persona que presente la diabetes tipo 1, pues siempre va a tener que estarse inyectando o controlando la insulina, porque la insulina pues puede llegar a producir una serie de procesos metabólicos bastante complejos. En el caso de la diabetes tipo 2, se denomina como diabetes mellitus y está relacionada con la obesidad mórbida y genera una insulinresistencia. ¿Qué quiere decir insulinresistencia? El páncreas puede tener y puede producir las cantidades de insulina normal, común y corriente a nivel corporal. Lo que pasa es que no tiene la capacidad para venir y golpear una célula y decirle, abra la puerta que hay glucosa. Es decir, es una insulina, es como si antes de dañarse las células beta del páncreas, lo que se estuvieran dañando fueran todas las membranas del cuerpo para decirle a la insulina, esta llave no le va a permitir ingresar al interior de esta célula. ¿Fue claro con eso? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Y señor. la otra que es la diabetes gestacional, entonces vamos a generar una insulindependencia, pero es transitoria. O sea, ¿qué quiere decir que sea transitoria? Que a la mamá le puede dar diabetes durante el periodo de embarazo, durante el proceso de gestación. Pero conforme nace el bebé, entonces ustedes saben que las mamitas pasan a una dieta. Entonces una dieta en donde tienen que cuidar sus condiciones de alimentación, en donde tienen que cuidar también su útero para que no se vaya a deslocalizar ni se los tengan que extraer posteriormente. Entonces, en este caso, pues las mamás que se cuidan, pues van a tener entonces un restablecimiento de esa producción de insulina a nivel corporal y no va a pasar nada con ellas. Pero si no se cuida, entonces el que se acaba de dañar es el páncreas y ahí sí nos fregamos porque pues la mamá queda entonces con diabetes tipo 1 para el resto de su vida, ¿vale? Entonces fíjense que no es por el orden porque pues en este caso la diabetes tipo 3, que sería la diabetes gestacional, pues sería la primera diabetes que le daría a una mujer en estado de embarazo y posteriormente en periodo de lactancia. Y después de esa diabetes tipo 3 pasaría a la diabetes tipo 1. Entonces, fíjense que no es garantía de que primero me dé la 1, luego me dé la 2 y finalmente me dé la 3. De hecho, pues vuelvo y le repito, como es una diabetes que está relacionada principalmente con el periodo y el proceso de gestación de las madres, pues finalmente a los hombres no nos va a dar. Bueno. ¿Se fueron? No, señor, profe, somos inmunes. Bueno, Somos listo. inmunes. Señor. Funciones defensivas, entonces, tal cual como les estoy mencionando, entonces las proteínas generan anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos entonces funcionan también como toxinas. Algunas funcionan también como amortiguadoras, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, este tipo de proteínas que son tienen caracteres o tienen, digamos, características defensivas, como por ejemplo en el caso de las mucosas, que lo que hacen es retener también una cantidad de partículas sólidas que pueden ingresar al interior de nuestro organismo, pues lo que van a hacer es contenerlas y generarlo, digamos, que aunque suene desagradable el término, pues el generar como esa especie de moco que nosotros producimos a nivel nasal, pues es técnicamente un sistema de defensas, lo mismo que cuando producimos la cera a nivel de los oídos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros producimos las ceras, pues son unas proteínas que se van produciendo también de carácter biológico y pues tienen como finalidad o tienen como función pues que nosotros vayamos protegiendo ciertas partes del cuerpo y tengamos la posibilidad de protegernos biológicamente para que no se nos vaya a ver afectado el sistema biológico pues a través del ingreso de sustancias o partículas que puedan ser diferentes en nuestro cuerpo. También tenemos, por ejemplo, la trombina, que la trombina es la formación, por ejemplo, de coágulos en la sangre para eliminar las hemorragias o para delimitar las hemorragias, que entonces este tipo de trombinas pues tienen una característica muy importante que está relacionado directamente con el proceso de cicatrización a nivel corporal. Permítame un momento que creo que nuevamente me están marcando del 80. Hablo. ¿Con el habla? Bien, sí, señora. Pues, sí, señora. Sí.
Ah, pero bueno, sí, pero o sea que sería presencial. Sí, no, yo pues completamente presencial lo prefiero porque de hecho yo llamé a confirmar y me dijeron que no, que eso tocaba por telellamada. Dije, no, pero es como voy a recibir una cita con cirujano general por telellamada. Entonces, ok. ¿8 de junio? Permíteme un momentico, verifico primero que... ¿Lunes? Lunes 8 de junio. Ese día no es festivo, discúlpame. ¿No? Bueno, lunes 8 de junio, 3:40. En la sede de Compensar de la Avenida Primera de Mayo. Listo, o sea que no va a haber telellamada ni nada de eso, pues sí prefiero realmente porque sí estoy. Ok, vale, listo. Bueno, muchísimas gracias, igualmente, hasta luego. Vale, chao. Qué pena, muchachos, era de otro lado. ¿Listo? Discúlpenme por haber interrumpido, pero era llamada personal. Entonces, muchachos, continuamos en este caso, ¿vale? ¿Están por ahí todavía? ¿No se me durmieron? Sí, señor. Aquí estamos. Listo, bueno. Entonces, en este caso, por lo menos, lo que tiene que ver con las trombinas, pues ella lo que va a generar es una coagulación a nivel biológico, pues para taponar. Esto lo hace a través de las plaquetas o unas células que se denominan como las plaquetas, y pues obviamente para que evitar la fuga de sangre por cualquier tipo digamos, de herida. Esto es algo que se ve, pues volviendo al tema de la diabetes, se ve por lo menos afectado en este tipo de personas que presentan este tipo de patologías, porque pues ustedes saben que en la diabetes las personas tienen una seria dificultad para realizar cualquier proceso de cicatrización, ¿vale? Entonces, como tienen esa dificultad para realizar proceso de cicatrización, es precisamente porque el problema de la hipoinsulemia o la hiperinsulemia que se está presentando, pues lo que hace es desestabilizar esta trombina, y entonces por eso es que la persona pues demora un poquito más en realizar cualquier tipo de proceso de delimitación del sangrado. Entonces, obviamente, pues algunas de ellas también van a estar relacionadas con las inmunoglobulinas, que pues son precisamente los tipos de anticuerpos que se producen a nivel biológico dentro de las células de los glóbulos blancos y que permiten entonces realizar el proceso de digestión de algunas especies de virus o algunas especies de bacterias sobre las cuales pues el cuerpo tenga el pleno reconocimiento de cómo atacarlos. Algunas de ellas también entonces funcionan o tienen sus características de funciones de reserva, pues ya habíamos dicho con anterioridad que en términos de reserva pues estábamos hablando que una proteína es capaz de producir 4 kilocalorías por gramo, o sea, quiere decir que no es que sea tampoco una cantidad exagerada, porque pues en el caso de los carbohidratos ellos van a producir 8 kilocalorías por gramo, si no estoy mal, y en el caso de las grasas, pues van a producir casi que el triple, pero entonces la característica es que esas tienden a la acumulación, mientras que las proteínas, pues ellas van a tender principalmente digamos, como a que producir menor cantidad de energía. Por eso es que cuando una persona, pues, digamos, está en una situación de ayuno prolongado, más allá a veces de terminar desgastando el tejido adiposo, que pues es una fuente de reserva, primero terminan desgastando también el tejido muscular, porque como no encuentra qué comer, pues lo único que tiene que hacer es desgastar el músculo para poder compensar esa serie de procesos biológicos. Pero entonces también estarían relacionados con, por ejemplo, como funciones de reserva como el que ocurre en las mujeres dentro del útero, ya que el útero de las mujeres acumula la misma proteína que tiene la clara del huevo, que es la albúmina. Entonces, en el caso de la albúmina,
que es la base para la lactoalbúmina en el proceso de lactancia, y la óvuloalbúmina para el proceso de ovulación. Esa albúmina, que es la misma clara del huevo, pues lo que va a producir es que técnicamente se va a generar un campo para que conforme varíen las condiciones de temperatura en el caso de los huevos, pues simplemente la proteína comience a traducirse y comience a formar los órganos vitales de ese embrión. Y en el caso por lo menos de las mujeres, pues obviamente esas paredes pues lo que van a hacer es generar el medio para producir también una cantidad de proteínas o para almacenar una cantidad de proteínas. Dado el caso que la mujer entre en periodo de embarazo, pues lo que va a ocurrir con ella es que principalmente este tipo de procesos va a, digamos, lo que va a hacer es a generarle el medio o aportarle las proteínas suficientes para que el feto, que inicia también como embrión, se comience a desarrollar. Entonces, esa es la función principalmente de reserva o almacenamiento. Entonces, cuando el óvulo no se fecunda en el caso de las mujeres, pues, ¿qué es lo que hace? Toda esa albúmina que pues está disuelta en sangre, lo que hace salir por el canal del cuello uterino, pues para produciendo en este caso lo que normal o convencionalmente nosotros denominamos el periodo de menstruación. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Sí, señor. Listo, profe. Señor. Señor. Algunas de ellas tienen entonces funciones reguladoras. Entonces, cuando estamos hablando de funciones reguladoras, estaríamos hablando, por ejemplo, como algunas especies de hormonas. Entonces, cuando yo estoy hablando de hormonas reguladoras, como por ejemplo la que me regula la cantidad de azúcar que tengo en sangre, pues entonces estaré hablando de la insulina. Como la hormona que me regula la cantidad de oxígeno en sangre, entonces estaré hablando de la hemoglobina. Cuando estamos hablando de la hormona que me permite a mí regular la producción, la liberación de todos esos enlaces peptídicos en los jugos gástricos o en los jugos digestivos. Algunas de ellas, pues obviamente tendrán que ver también con la parte de las vitaminas, pero todas ellas tienen una función básicamente que tiende a regular. Entonces, regular el comportamiento del cuerpo, regular el comportamiento del organismo. ¿Vale? Algunas de ellas se denominan también como unas soluciones amortiguadoras. Ustedes saben que la sangre tiene un pH y para no producir una acidosis, entonces lo que hace es técnicamente regular o amortiguar el pH a través precisamente de ese tipo de hormonas. Entonces hay una hormona, toda hormona pues tiene como una especie de antagónico que le permite regularse y le permite decir no se salga tanto de control. Entonces, las proteínas más convencionales o las que más consumimos nosotros son proteínas de orden muscular, y por eso esas proteínas de orden muscular, pues ya habíamos visto la imagen con anterioridad, ellas están recubiertas principalmente de la elastina, y esa elastina pues es precisamente ese microtúbulo, envuelve ese microtúbulo para que cada vez que nosotros tengamos una contracción muscular o tengamos una distensión muscular, pues técnicamente ellos puedan estar constantemente inflamándose y desinflamándose dependiendo de la capacidad contráctil que tenga la proteína. ¿Listo? Regulación de la homeostasis. Entonces aquí cuando estamos hablando del sistema homeostático es un sistema de autorregulación del cuerpo, entonces por eso aquí les estaba hablando hace un momento del pH, y fíjense que en el caso de la homeostasis lo que me dice es que el pH interno de la sangre no puede variar, él siempre va a estar un poquitico por encima de 7, estamos hablando más o menos de 7.3, 7.5. Si se pasa de un proceso, o digamos si se eleva la cantidad de pH en sangre, entonces estaríamos hablando de un proceso de acidosis sanguíneo, y el primer órgano que se va a tostar, por decirlo de una manera muy coloquial y casi que hasta vulgar, sería pues el sistema nervioso central. Es decir, que si donde usted se le llega a acidificar un poquito la sangre, el primero que se va a terminar quemando es el cerebro. ¿Listo? Entonces, bueno, también entonces tiene una función de procesos móticos. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas, o no sé si con ustedes hablamos hace algunas semanas, pero por ejemplo también dentro de las funciones reguladoras está el avisarle a usted cuando se está deshidratando? Es decir, que cuando usted se mete, por ejemplo, a la regadera, se mete a bañar, que demora mucho y ojalá con agüita caliente se le comienzan a arrugar los dedos, no se vayan a creer esa bobada que apareció por ahí en un video, en donde decía que era para generar una resistencia contra el piso, porque si se le arrugan las manos, usted no está caminando con las manos, está caminando con los pies, y sin embargo, si usted se mira los pies siguen estando lisos. Entonces, lo que le avisa es que usted está pasando por un proceso de deshidratación a nivel corporal por estar tan expuesto al agua. Entonces, cuando una persona se deshidrata, pues lo primero que se le comienzan a arrugar, pues son básicamente los deditos de las manos cuando existe un exceso de agua. Y vamos a hablar ahorita, bueno,
ya la próxima clase entonces hablaremos de las enzimas. Entonces diremos que las enzimas pues tienen unas funciones biocatalizadoras, pero este ya es otro tema un poquito más extenso. ¿Vale? ¿Listo, chicos? Vale, profe. Sí, señor. Dale, profe. Me disculpan que sea mucha información y que haya tenido que pasar así como tan a la carrera de todo, pero pues espero que hayan aprendido algo. ¿Listo? Señor, profe, claro que sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces pilas, entonces pues, yo los dejo ya por la clase del día de hoy. Espero que todos ustedes pues estén muy bien. Nos vamos a ver el día de mañana nuevamente a primera hora. Entonces pues estaremos hablando, ¿vale? Profe, Gracias. Vale, profe. Vale, profe. Gracias, profe. Chao, profe. profe, Dime. Chao, profe. Chao. No, profe. Chao. ¿sí te llegó mi papá? Ya miramos, hermano. Espera un Yo momentito. ahí ya lo subí, profe. Ahí suaves. Ya lo subí. A ver, ya miramos a ver si me Lo queda. subí como a las 11. 11 y media, por ahí. ¿Sí? No, pero a las 9:30 ya no alcancé muy bien. Listo. Hágale, yo lo miro de todas formas. Si le aparece reportado, pues usted ya sabe que finalmente ya recuperó la nota, que no habría ningún problema, ¿vale? Dale, profe. Muchas gracias, profe. Si llega a mirar la plataforma en estos días y le sigue sin aparecer la nota, entonces me recuerda, porque posiblemente fue que no me llegó alguna vaina. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias, profe. Tenga buen día. Vale, muchachos. Igualmente, que estén muy bien. Profe, Cuéntame. una pregunta, es que quiero pues saber si ya te llegó la nivelación, cómo fue, cómo así. Laura, su merced perdió. Sí, yo no sé por qué. Qué berraca, hola. Sí, yo lo entregué todo. Ah, María. Ay, Santa. sí. Bueno, Profe, en serio. Pero bueno, entonces yo reviso entonces en el link de recuperación y miro a ver si ya está ahí. Y de todas formas, sí te pido el favor que me tengas paciencia por esta. Y posiblemente a principios de la otra semana, pues para poderles entregar a ustedes todas las notas, ¿vale? bueno, profe, gracias. Entonces cuídate mucho. Igual, profe. Voy a pausar Chao. entonces ya la llamada. Vale. Chao.